Ok, chicos, entonces la clase de hoy es de hemorragias, ¿sí? Pero antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada, ¿sí? Así que voy a compartir pantalla. Ok, entonces estamos en la semana 13, en el bloque número 4, que son conceptos de shock y el manejo de hemorragias y desastres, ¿sí? Entonces el tema de esta semana es hemorragias. Pero primero vamos a hacer un pequeño repaso del tema pasado, como les dije, que es traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Entonces vamos a resolver estos pequeños casos clínicos. Dice, un varón de 24 años es llevado al servicio de emergencias después de sufrir un accidente de motocicleta. Testigos refieren que perdió conocimiento inmediatamente después del impacto. Al ingreso presenta una puntuación de Glasgow de 10. Un traumatismo craneoencefálico muestra una tomografía axial computarizada, muestra una contusión hemorrágica frontal. Durante las siguientes 2 horas, su estado neurológico empeora progresivamente. En la revolución presenta apertura ocular únicamente al dolor, emite sonidos incomprensibles y localiza el dolor. Los signos vitales muestran presión arterial de 190/100, frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 8 respiraciones por minuto, con patrón de chain stop. Entonces, ¿qué triada está presentando y cuál es el riesgo que corre? A ver, Luciana, la puntuación de Glasgow que tiene, que es de 10 puntos, ¿en qué clasificación de traumatismo craneoencefálico lo pone al paciente? ¿Será un traumatismo leve, moderado o severo? Es moderado. Sí, muy bien. Moderado. Sí, si recordamos la clase pasada, traumatismo craneoencefálico moderado va a ser del puntaje de 9 a 12 puntos. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestro paciente tiene un traumatismo craneoencefálico, perdón, moderado. Ok. Ahora, acá más que todo nos está diciendo cómo sacó el puntaje, ¿no? Nos está describiendo su apertura ocular, el habla y movimientos, ¿no? Entonces, si nos acordamos de igual manera cómo era, eh, ¿cómo se llama? La clasificación de Glasgow. ¿Qué puntaje es apertura ocular al dolor? ¿Te acuerdas, Luciana? 2, creo. Sí, muy bien. Y emite sonidos incomprensibles. Y ahí te ayudo. Igual, 2 puntos. Y por último, localiza el dolor. ¿Cuántos puntos serán ahí? 6. Mm, o sea, acá por lo que suma, ¿no? El puntaje total sería 6 por descarte, pero en la escala de Glasgow, la respuesta motora que localiza el dolor es 5. ¿Sí? Entonces en realidad serían 9 puntos. Pero de igual manera es un TEC moderado, ¿no? Porque sigue dentro de nuestro rango. Ok, entonces, sigamos. Ahora tenemos que analizar sus funciones vitales, ¿no? Nos dice que tiene la presión arterial de 190/100, o sea, está hipertenso, ¿no? Con la presión arterial elevada, ¿sí? Frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto. ¿Cuánto es lo normal en frecuencia cardíaca, Luciano? 120 Hasta, sobre 80. no, no, de frecuencia cardíaca. Eh, Ay, perdón. Lo máximo, dime, ¿cuál es lo máximo y lo mínimo?
Lo mínimo es 60 latidos por minuto y lo máximo 100 latidos por minuto. Entonces mi paciente está presentando 45 latidos por minuto. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran sus latidos? Bradicardia. Ujú. Tiene bradicardia. Perfecto. Ahora nos dice que su frecuencia respiratoria es de 8 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20. De 12 a 20. Exacto, como las notas, ¿no? ¿Te acuerdas que les dije en el repaso? De 12 a 20 apruebas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo están sus respiraciones? Tan bajas. ¿Es triada de Ajá. Cushing? Sí, perfecto. Está taquipneico. ¿Ok? Y más que todo nos centramos en lo que es bueno, y está con hipertensión, ¿no? Hipertensión arterial, porque lo normal es 120 sobre 80 y mi paciente tiene 190 sobre 6. Entonces está elevadísimo, ¿no? Entonces sí, si juntamos, más que la bradicardia, digo, la taquipneico, que está taquipneico, hay que resaltar el patrón, ¿no? Patrón de Cheyne-Stokes. Entonces, sí, si juntamos los tres, es la tríada de Cushing. Entonces, ¿qué tríada está presentando? La de Cushing. Ok, ¿y cuál es el riesgo que está corriendo mi paciente por este sangrado que está presentando? ¿Qué puede pasar? Si el sangrado aumenta, aumenta, aumenta y comienza a presionar el cerebro dentro de la cavidad craneana. ¿Qué puede pasar? ¿Me ¿Aumenta su acuerdan la presión semana? intracraneal? ¿Disculpa? ¿Aumenta su presión intracraneal? Ajá. ¿Y ahí qué pasa si aumenta demasiado, 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 demasiado? Comienza a presionar el cerebro, ¿no? Y como le dije, es una cavidad cerrada, no hay por dónde salir y la presión es demasiado, ¿qué pasa con el cerebro? Va a buscar escapar, ¿sí o no? ¿Y hacia dónde escapaba? ¿Mm? Escapaba hacia abajo, ¿no? O sea, más o menos es así el cerebro. Y aquí hay un hueco que se llama el agujero magnum, que ya lo van a ver más en anatomía, ¿no? Pero más que todo, recordarles que cuando hay el sangrado en el interior, ¿sí? Como que el cerebro está así, normal, comienza a ver el sangrado, entonces presiona, presiona, comienza a presionar mucho el cerebro y el cerebro va a buscar escapar. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir para abajo. Y cuando se desplaza hacia abajo, eso se le llama herniación. Se hernia el cerebro. Y si se hernia, comprime lo que es el tronco cerebral, donde se encuentran el centro regulador de la respiración y de los latidos cardíacos, ¿no? Entonces, si el cerebro comprime todo eso, vamos a dejar de respirar y nuestro corazón se va a detener. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos morimos. Es por eso que es tan peligrosa esta herniación cerebral. Y es por eso mismo también que es súper peligroso que la presión intracraneal aumente. ¿Sí? Ok. El siguiente, miren, esta es una pregunta del examen 2025-2. ¿Ok? Dice, un varón de 19 años es golpeado en la cabeza con el borde metálico de una puerta al caer durante una pelea. Testigos refieren que pierde conocimiento, ¿sí? Por unos segundos. Luego despierta y conversa, bueno, conversa y dice estar bien. A los 20 minutos comienza a presentarse cefalea intensa, irritabilidad y vómitos, ¿sí? Acuérdense de estos signos y síntomas, porque es muy importante. En la evaluación neurológica presenta, abre los ojos al llamado, responde de manera confusa y obedece órdenes.
Al llegar al centro hospitalario se le realiza una tomografía axial computarizada y se halla imagen y convexa en región temporal. Esto también, fijo. Entonces, acá vamos a analizar primero en qué grado de traumatismo craneoencefálico se encuentra. Bueno, creo que todos entendimos que hay un traumatismo craneoencefálico, ¿no? O sea, en una pelea se ha caído, se ha golpeado la cabeza. Casi todos los casos van a empezar ahí. Se ha caído, le han golpeado la cabeza con algún objeto, más que todo eso, ¿no? Entonces acá dice que se cayó porque estaba peleando y se golpeó la cabeza con un borde metálico, ¿ok? Y lo más grave, perdió el conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a analizar primero por la escala de Glasgow, ¿sí? Entonces, abre los ojos al llamado. ¿Qué puntaje es? Luciana. Recuerden que la respuesta ocular es hasta 4 puntos, de ¿Es 1 a 4? 4, ¿no? No, 4 ¿Es sería 4? que su respuesta ocular es espontánea, o sea, yo sin hablarle, él ya está con los ojos abiertos y me está mirando, ¿no? Ahora, si Entonces 3. responde, claro, si abre los ojos al llamado, 3 puntos. Muy bien. Ahora dice, responde, o sea, habla de manera confusa. ¿Cuántos puntos es ese? Verbales del 1 a 5 puntos. 4. Sí, Está 4 desorientado. puntos. Exacto, está desorientado. Y obedece a órdenes. ¿Cuánto puntaje sería? Ese es del 1 a 6 puntos. Ese es 6. 6 puntos. Entonces, ¿cuánto tiene de puntaje? 13 puntos. ¿En qué clasificación se encuentra su traumatismo craneoencefálico? ¿Leve, moderado o severo? Es moderado, ¿no? ¿Moderado O segura? no, leve. Leve. Porque recuerda que moderado era hasta 12 puntos. ¿Sí? Leve es de 13 a 15 puntos. Ok, y ya para dejarlo más claro, severo, porque ya sabemos cuánto es moderado, ¿no? Moderado es de 9 a 12 puntos. Y severo va a ser menor a 9 puntos. Ok, entonces nuestro paciente se encuentra con un traumatismo craneoencefálico leve, pero estos signos y síntomas, ¿qué me están reflejando? Cefalea intensa, irritabilidad y vómitos. ¿Qué me está reflejando esto, Luciano? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Yo les dije que hay manifestaciones clínicas que nos van a poner alerta a nosotros de que qué está pasando adentro del cráneo. A ver, se ha caído. ¿Qué es lo que probablemente está pasando? ¿Mm? Estos son signos y síntomas de una hemorragia intracraneal. ¿Sí? En este caso por un traumatismo, ¿no? ¿Cuál es el signo que nos ponen más en alerta? Porque mi paciente puede haberse caído y estar con dolor de cabeza, una cefalea intensa, ¿sí? Pero lo que me pone en alerta y que me está indicando que la presión intracraneal está aumentando por una hemorragia interna son los vómitos. Ya, eso es algo un poquito más de clínica, ¿no? Un poco que lo van a ver más adelante en la carrera, pero ¿cómo son los vómitos? Lo que nos dice la literatura, o sea, los libros, son que son vómitos explosivos en proyectil. O sea, que el paciente no es como que él sienta las náuseas y vaya a vomitar, sino es como que el paciente puede estarnos hablando y ¡boom! Vomita, ¿entiendes? Es de frente, sin una sensación previa, sin ahorcadas, ¿no? Sin arcadas, es en proyectil.
¿ok? Pero eso ya es más detallista, ¿no? Pero sí, cuando ustedes lean cefalea, irritabilidad, náuseas o vómitos, también otros signos son la visión borrosa, la confusión, somnolencia. Esto nos quiere decir que hay una hemorragia intracraneal, ¿sí? Entonces, nosotros podemos inferir que nuestro paciente está presentando una hemorragia intracraneal traumática. Ok, y el último. Un varón de 32 años sufre una caída desde aproximadamente 4 metros de altura, ¿sí? Mientras realizaba labores de construcción. Refiere dolor intenso en la región lumbar baja e incapacidad para incorporarse. No puede caminar. Durante el traslado al servicio de emergencias comienza a notar debilidad progresiva en ambas extremidades inferiores, sensación de adormecimiento en la región perineal y horas después presenta dificultad para caminar, pérdida involuntaria de la orina y ausencia de sensación para evacuar. O sea, no siente ganas de ir a hacer sus deposiciones, ¿sí? Se le realiza una resonancia magnética. ¿A qué nivel usted cree que está la lesión? Ya. Entonces, nuestro paciente llega porque se cayó de una altura de 4 metros, ¿sí? No puede caminar, o sea, al inicio simplemente no puede incorporarse. Después comienza a sentir debilidad, ¿no? Debilidad de los miembros inferiores y un adormecimiento en la zona perineal, que es, bueno, en el caso de los hombres, detrás de los testículos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, detrás de la vagina, ¿no? De la cavidad. Entonces, siente este adormecimiento en esa zona y horas después ya no puede caminar y no controla sus esfínteres, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que se le escapa la orina y ella no siente las ganas para evacuar, pero probablemente se esté evacuando de igual manera, ¿no? Pero ella no lo va a sentir. Entonces, no hay control de esfínteres y no puede caminar. ¿Dónde creen que está la lesión? En la columna. Ajá, muy bien, pero ¿en qué zona? Porque acuérdense que dijimos que se dividía en 5 partes, ¿no? Cervical alto, cervical bajo, torácico, lumbar y sacro. Y dependiendo de dónde estaba la lesión, se presentaba la clínica. En la lumbar. ¿Seguras? ¿Solamente la lumbar? ¿O la lumbosacro? ¿Mm? Por este dato, nosotros podríamos decir, hay una lesión en la zona lumbar, ¿no? A nivel de L1 a L5. Pero por esta clínica que no está controlando esfínteres, podemos decir que es a nivel sacro, ¿sí? De S1 a S5. ¿Y cómo vamos a confirmar más? Con la resonancia magnética. Pero nuestra opción a marcar si fuera un examen sería la opción, por ejemplo, no imagínense que es la lumbosacro. Y si es que no hay esa opción y te ponen la zona sacra, solamente la zona sacra, marcaríamos la zona sacra. Porque me está hablando de los esfínteres. Los esfínteres, el control de los esfínteres está en la zona sacra, ¿sí? Por eso hay una patología, bueno, es un síndrome en realidad, un síndrome que se llama el síndrome de la cola de caballo, ¿sí? Que es básicamente cuando ocurre una lesión a nivel sacro, ¿sí? Desde la S1 hasta la S5, en donde nuestro paciente va a presentar debilidad de los miembros inferiores, o sea, de las piernas, no va a poder orinar y no va a poder hacer sus disposiciones solo, ¿sí? Entonces, ¿a qué nivel usted cree que sea la lesión? Lumbosacra, o la otra opción sería sacra, ¿no? Solamente sacra. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro hasta aquí?
el repaso, el pequeño repasito de traumatismo craneoencefálico? ¿Sí? Luciana, ¿quedó claro? Chicos, ¿quedó claro? Sí. Ok, sigamos. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Las hemorragias básicamente son la salida de sangre de un vaso sanguíneo, ya sea de una arteria, una vena o un capilar, hacia el exterior o hacia el interior. ¿Sí? Porque esto va a depender más que todo de la cavidad en la que se encuentra. Por eso acá ponemos este pequeño gráfico, ¿no? En la cavidad craneal, sí, que básicamente es una cavidad cerrada, donde está compuesta por el cráneo, cerebro y cerebelo, en la cavidad espinal, donde es una cavidad larga, cilíndrica, que va desde la base del cráneo, por eso que acá cambia el color, hasta el sacro, pues estamos hablando, ¿no? De la región sacra. La cavidad torácica, que va a estar situada entre el esternón, que es este hueso grande y plano que se encuentra protegiendo nuestro corazón y parte de los pulmones. Sí, el esternón, costillas y columna vertebral. La cavidad abdominal que separa la cavidad torácica está separada por el diafragma, sí, que es este músculo grande, importante para la respiración, y la cavidad pélvica, que está situada debajo de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos van a causar estas hemorragias? O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo de origen? Las traumáticas pueden ser por un agente traumático, ya sea un agente punzocortante, un agente lesivo como, no sé, una vara, un palo, una roca, ¿sí? Patológicas pueden ser por alguna enfermedad de fondo que afecte los elementos de la sangre, más que todos los elementos de la coagulación, y que nos puedan surgir estas enfermedades como por ejemplo la hemofilia, ¿no? Que van a causar sangrados internos espontáneos. No necesariamente tiene que ocurrir una lesión, simplemente ocurre el sangrado porque no hay una buena coagulación en nuestro cuerpo. ¿Sí? También las podemos clasificar según su gravedad. ¿Sí? Para clasificar la gravedad necesitamos saber la localización del foco hemorrágico. No es lo mismo que ocurra un sangrado a nivel ocular a que ocurra un sangrado a nivel abdominal, ¿sí? Y va a depender también de la cantidad de sangre que esté suelta en la hemorragia en la unidad de tiempo. O sea, yo me puedo cortar ahorita el dedo, pero es una lesión en un lugar superficial, no es profunda y la cantidad de sangre que estoy perdiendo es mínima, que a la presión va a parar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si me acuchillan y yo comienzo a sangrar y no paro de sangrar y ya pasó una hora, lo más probable es que mi vida se ponga en riesgo, ¿sí? Eso se refiere con localización y cantidad de sangre perdida por medida de tiempo. Entonces pasamos de frente. Hemorragias en espacios cerrados. Se van a producir por la rotura mínima de un vaso sanguíneo y aunque este sangrado va a ser mínimo, va a tener una repercusión sobre el órgano vital que se encuentre continuo o en el cual se haya producido el sangrado y va a ser una repercusión grave. Por ejemplo, acá ponen este gráfico del pulmón, ¿no? Si hubiera un sangrado a nivel del pulmón dentro de la cavidad pleural, ¿sí? Que se encuentra recubriendo el pulmón, porque el pulmón también se encuentra flotando, así como el cerebro, comenzaría a oprimir el pulmón, así sea una pequeña cantidad de líquido, sea sangre o sea líquido pleural, comienza por comprimir el pulmón. Y por ejemplo, en este caso, ¿qué pasaría? El pulmón no se va a llegar a expander como normalmente lo haría, va a comenzar a aumentar la presión interna, ¿sí? Va a comprimir al órgano, en este caso el pulmón, y por último va a generar isquemia, porque esta misma compresión va a impedir que llegue la suficiente cantidad de oxígeno al tejido, ¿sí? ¿Y qué pasa si sucede isquemia? Comienza a morir el tejido, ¿sí? Entonces, acá tenemos los diferentes ejemplos de una hemorragia en una cavidad cerrada. Por ejemplo, tenemos una hemorragia intracraneal
que puede ser, como ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Un hematoma epidural, que es el superficial, un hematoma subdural, un hematoma intracerebral, una hemorragia intraventricular, estas son un poco más raras, y una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Luego tenemos un hemotórax, ¿sí? Que va a estar comprimiendo lo que es, o sea, la sangre se va a localizar entre la pleura, que es esta capa celeste, que la ven aquí, como que esta telita celeste, que engloba todo el pulmón, y el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular líquido y va a comenzar a presionar el pulmón, ¿no? Y puede ser hasta que el pulmón colapse y se vuelva chiquitito, por eso hay esta diferencia de tamaño, ¿no? Entre este pulmón que está sano, no hay ninguna cantidad de líquido alrededor, y este pulmón que está todo rodeado de sangre. Ese se le dice hemotórax. Hemo de sangre, tórax por pulmones, ¿no? Porque están en el tórax. Luego tenemos aquí el ejemplo de un hemoperitoneo, ¿sí? Que va a ser sangre en la cavidad peritoneal, más que todo en la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces acá lo vemos, líquido libre de alta densidad compatible con hemoperitoneo. Todo lo que ven acá medio gris, gris claro, ese es el tejido. Normalmente se vería oscuro, porque no tendría que haber tejido, pero acá se ve todo clarito, ¿no? Es todo eso, miren chicos, todo esto. Todo esto que ven. Y el motivo por el cual hay esta sangre libre en la cavidad abdominal, que no es lo normal, es porque la vesícula de este paciente explotó, o sea, colapsó, explotó y comenzó a sangrar, ¿no? Adentro. Ese es el origen de toda la sangre que se encuentra suelta. Pues acá también lo podemos ver. Bueno, acá es un poquito más difícil, pero es más que todo esto, miren. Esto y esto también que está acá. ¿Sí? Ok. Ok. Y por último tenemos un este hemopericardio. ¿Hemopericardio? Sí. Bueno, sí. Es básicamente la acumulación de sangre en el pericardio, que es igual parecido a la pleura, es una capa que cubre, engloba a lo que es el corazón. ¿Y cuál es lo más riesgoso en el caso del hemopericardio? Que el corazón, a comparación de los pulmones, es un órgano que se encuentra en constante movimiento, ¿sí? Y necesita espacio para poder dilatarse y contraerse. ¿Sí? Entonces, al empezar a acumularse todo este líquido alrededor, que en este caso va a ser sangre, porque muchas veces, otras veces puede ser simplemente un tejido purulento que puede ser un foco infeccioso, ¿sí? Comienza a acumularse este líquido, no le va a dar tanto espacio al corazón para que se contraiga y se relaje. Entonces, al no poder comprimirse, contraerse y relajarse, ocurre el fenómeno llamado taponamiento pericárdico, que es básicamente que el corazón, le dicen como que el corazón se tapona porque el corazón ya no se mueve, ¿sí? Sino que se queda quieto. Y al quedarse quieto, el paciente, o sea, el corazón deja de latir y el paciente puede fallecer rápidamente, ¿sí? Y de este es conocido la triada de Beck. Y ahí les dejo para que ustedes busquen ya qué es la triada de Beck, ¿sí? Triada, ay, uy, de Beck, ¿sí? Es más que todo la clínica que va a presentar nuestro paciente con un taponamiento cardíaco. Ok, ok, sigamos. Pasamos a lo que es la clasificación. Bueno, chicos, pero hasta acá todo claro. Todo claro. Es una hemorragia en espacios cerrados.
Sí. Ok. Clasificación. La vamos a clasificar por su naturaleza, ¿sí? O sea, por su origen, que en este caso puede ser una hemorragia externa, ¿sí? Uy, espérense, chicos. Ya, ahora sí. Una hemorragia externa que va a ser provocada por un traumatismo directo. O sea, un desgarro, un corte o una fractura abierta, como lo vemos acá, ¿no? Cuando vimos el tema de fracturas, vimos que podría ser una fractura completa o parcial, que pueda ser abierta, llegar a perforar el tejido y ser expuesta, o simplemente mantenerse fracturada internamente, ¿no? Pero en este caso es una fractura abierta que puede causar lo que es una hemorragia, ¿sí? Y en este caso sería un corte, que lo aparece por los bordes y porque no hay tejidos, o sea, no hay presencia de cuerpos extraños, probablemente sea un corte limpio por un objeto cortopunzante, ¿no? Ok, y tenemos a las internas, que acá la vamos a clasificar en dos, cavitarias y no cavitarias, ¿sí? Perdón, cavitarias e intersticiales. Entonces, dentro de las cavitarias sí, ahí sí se dividen en dos, exteriorizables y no exteriorizables, ¿sí? Cavitarias ya vimos, ¿no? Cavidad cerebral, cavidad, torácica, abdominal, pélvica y la espinal, ¿sí? Entonces, dentro de las exteriorizables van a ser cavidades que van a tener un orificio de salida. Por ejemplo, tenemos al estómago. Si ocurre, el estómago es una cavidad, ¿ok? Pero tiene un orificio de salida, que en este caso, ¿qué puede ser? La boca o el ano, ¿no? Al final, terminando todo lo que es el tracto digestivo. Ahora, no exteriorizables, cavidades sin contacto con el exterior. ¿Cuál sería? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, chicos? ¿Cuál de estas tres creen que es no exteriorizable? A ver. Chicos, Luciana, Stacy. Ok. ¿Cuál ¿El sería no estómago? exteriorizable? No, el estómago ya dijimos que es exteriorizable, porque tiene un orificio de salida, ¿sí? Exteriorizable es que tenga un orificio de salida. No exteriorizable sería la cavidad abdominal, pero no hay un orificio de salida, ¿sí? Más que la cavidad abdominal, para que les quede claro, la cavidad peritoneal, ¿sí? Peritoneal. No hay un orificio de salida. De igual manera, la región ocular, no hay un orificio de salida. Y luego tenemos dentro de las internas, las intersticiales, ¿sí? No existen cavidades naturales. Y como no existe una cavidad en sí, lo que va a pasar es que se van a presentar estos cambios de coloración. Por ejemplo, ocurren en la piel, ¿no? Y acá tenemos estos cuatro, que más que todo nos vamos a centrar en lo que son las petequias, la equimosis y el hematoma. La púrpura también es conocida, pero nos vamos a centrar en estas tres ahorita, ¿sí? Ahora, un segundo, chicos. Ya, el hematoma, ¿cómo lo describiríamos? El hematoma va a ser una acumulación localizada de sangre que va a extravasarse en un tejido y generalmente va a ser de origen de un plano profundo, ¿sí? Va a ser de plano profundo. Ahora, ¿cómo le vamos a ver a la histología? O sea, al visualizar los tejidos, vamos a ver lo que son eritrocitos. Fuera del vaso va a haber una separación de las fibras del tejido conectivo, ¿no? De estos tejidos. Una separación y en esto se van a infiltrar los eritrocitos. Y con el tiempo va a haber un cambio de coloración en la lesión, ¿no? Va a haber un cambio de coloración y se va a... ¿Por qué? Por la degradación de la hemoglobina. ¿Que se acuerdan cuál es la función principal de la hemoglobina en la sangre? Transportar el oxígeno, ¿no?
pero si esta sangre está libre, se degrada simplemente. Luego tenemos a la equimosis, ¿sí? Que va a ser la extravasación de sangre en la dermis, o sea, en el tejido más superficial, ¿sí? Y tejido subcutáneo, ¿ok? En el tejido graso. Visible como una mancha plana, eso es muy importante para su descripción, es una mancha plana, sin elevación, importante. Histológicamente hay eritrocitos dispersos entre las fibras del tejido conectivo sin formar una cavidad definida, ¿ok? Entonces va a ser una lesión plana que se va a ubicar en la dermis superficial y el tejido conectivo. En el caso de el hematoma, no, el hematoma va a ser de un plano profundo y vamos a ver eritrocitos dispersos, ¿no? Y por último tenemos a las petequias, que las petequias van a ser pequeñas hemorragias puntiformes. Puntiformes. Van a ser varios puntitos, ¿sí? Que va a ser por la ruptura de capilares superficiales. Superficiales, ¿sí? Y que se van a observar como pequeños focos de eritrocitos extravasados, igual que las anteriores, ¿sí? Pero en este caso son pequeños focos, así, varios. Y que se van a presentar en la dermis superficial de igual manera. Acá les voy a colocar en la dermis y tejido conectivo, ¿sí? Es entre estos dos. En cambio, acá solamente es en la dermis superficial y acá tenemos en el plano profundo, ¿no? En lo que es, sí. Ok. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Es fácil diferenciarlos en realidad. Hematoma va a ser más profundo, equimosis es algo más superficial y las petequias son superficiales, planas y son varios puntos. Ok, son puntitos, puntitos, puntitos. Petequias yo lo relaciono bastante con la palabra pecas, pero en este caso van a ser microsangrados, ¿sí? No manchas en la piel. Ok, seguimos a la siguiente clasificación que es por su procedencia, ¿sí? Pueden ser arterial. Esto es muy fácil de diferenciar, chicos. Como las arterias salen del corazón y viajan hacia todo el cuerpo y van al ritmo del latido del corazón, este sangrado va a caracterizarse por ir al compás del pulso. O sea, ¿qué significa, Débora? Si yo me hago un corte en la arteria radial que tenemos acá, la sangre va a comenzar a salir en saltos rítmicos. O sea, por ejemplo, si nuestro paciente se está desangrando, tú, por ejemplo, le tocas la arteria carótida, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que conforme a sus latidos es que comienza a salir la sangre en saltos, ¿sí? Como una manguera que va chorreando, ¿sí? Pero en saltos, no es un flujo corrido, sino es saltando al ritmo del corazón, ¿sí? Y son con bastante fuerza. ¿Por qué? Porque el impulso que le está llevando a la salida es el latido del corazón, la contracción del corazón, ¿sí? Provoca la muerte en menos de un minuto, eso sí, porque el mismo, como es fuerte, el flujo de igual manera va a ser así, fuerte y el paciente se va a desangrar con mucha facilidad, ¿sí? Luego tenemos a la venosa, que la vamos a diferenciar también por el color. La sangre arterial es una sangre roja clara, ¿sí? Y la sangre venosa es un rojo oscuro. Por eso mismo, nosotros al visualizar las venas las vemos de un tono medio azul o medio morado o verde, dependiendo del color de piel de la persona. ¿Sí? Porque es oscuro. ¿Por qué? Porque lleva la sangre desoxigenada. ¿Sí? Entonces, su salida va a ser continua. Esta es la diferencia principal. Va a ser una salida continua y que se va a cortar con la presión local. ¿Por qué? Porque no hay mucha fuerza, ¿sí? Las venas no tienen fuerza. En cambio, las arterias sí. Por eso que también las paredes de estos vasos son mucho más fuertes de las arterias. ¿Por qué? Porque llevan mucha más fuerza, tienen que resistir. En vez el de las venas, no. ¿Sí? De cantidad va a depender del tipo de corte. Y por último tenemos a una hemorragia capilar o superficial, ¿sí? Que va a ser una salida en sábana. Un ejemplo de esto, Débora,
Todos en algún momento nos hemos caído de rodillas y nos hemos raspado. Un raspón de rodilla es una hemorragia capilar o superficial. No sé si se dieron cuenta que cuando te raspaste la rodilla, ¿sí? Aquí empezaron a aparecer como puntitos, 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 que es por el raspón, ¿no? Y de ahí se llenó todo, se puso todo rojo, todo rojo, y de ahí comenzó a chorrear la sangre. Que todo se haya vuelto rojo, todo se haya empezado a comenzar a sangrar, es lo llamado sangrado en sábana, ¿sí? Eso es muy importante. Es un sangrado de origen capilar, ¿sí? De fácil control. Igual, haces presión por más o menos unos 3 a 5 minutos y ya deja de sangrar. Sí, igual acá les dejé una foto. ¿Ven? Como acá está salpicando para el ritmo del corazón. La venosa es continua y la capilar es en sábana. ¿Sí? ¿Todo claro, chicas? Ok, continuemos entonces. Clasificación. Por su gravedad lo podemos clasificar en 4 estadios, ¿no? 4 clases. ¿Sí? Que esto también va a depender del volumen perdido, la cantidad de sangre perdida, ¿sí? Que puede ser desde un 15% hasta un 40%. Va a depender también de los signos clínicos principales, ¿sí? Su frecuencia cardíaca, que sea menor a 100, su presión arterial, por ejemplo, en la clase 1 está normal, su frecuencia respiratoria igual y su piel todavía se encuentra rosada. ¿Qué significa que la piel se encuentre rosada? Que todavía está bien perfundida, todavía está llegando sangre a ese nivel de la piel, ¿no? Porque acuérdense, cuando perdemos demasiada sangre, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Como nuestro cuerpo es inteligente, va a tratar de llevar toda la sangre del cuerpo a los órganos vitales, al corazón, al cerebro, al hígado, ¿no? Lo va a concentrar, entonces las extremidades distales, la piel de la cara, todo eso se va a tornar pálida. Entonces, por ahora en la clase 1 todavía se encuentra rosada. Vemos la clase 2. Su frecuencia cardíaca es mayor a 100, ¿sí? Porque hay menos volumen. ¿Qué trata de hacer nuestro corazón? La poca sangre que hay, la trata de disparar a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comprimirse más rápido y latir más, ¿no? La presión arterial puede estar normal o ligeramente baja. La frecuencia respiratoria, como la frecuencia cardíaca se ha elevado, la frecuencia respiratoria igual aumenta. La piel ya se va tornando pálida y fría en la clase 2, ¿no? En la clase 3, la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto. O sea, ya mi paciente ya está taquipnéico, ¿no? Mi presión arterial ya está cayendo. ¿Por qué? Porque el volumen está cayendo, ¿sí? Mi frecuencia respiratoria sigue en aumento, al igual que mi frecuencia cardíaca. Mi piel ya está fría y sudorosa, ¿sí? Y por último, en la clase 4, mi frecuencia cardíaca ya está completamente elevada, 140 latidos por minuto. Mi presión arterial ya está muy baja porque probablemente el volumen sanguíneo ya es demasiado bajo. Mi corazón ya comienza a fallar porque a pesar de que mi frecuencia cardíaca esté elevada, no puede llevarla a todo mi cuerpo, ¿sí? Mi frecuencia respiratoria también sigue en aumento. Mi piel está pálida, fría y no hay pulso periférico. O sea, al radial, la carótida probablemente no haya pulso. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar mi paciente en su estado mental? Aquí, letárgico o inconsciente, en un grado 3 confuso, en un grado 2 un poco ansioso y en un grado 1 va a estar tranquilo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me va a responder al tratamiento? Eso también va a depender en cómo lo clasificamos. En una clase 1 va a responderme a los líquidos rápido, ¿no? Porque no ha perdido tanta sangre. En una clase 2 sí, va a mejorar, pero con líquidos cristaloides, ¿sí? Lo que van a darles ayudar a dar más volumen a, en los vasos, ¿sí? No solamente es líquido, sino algo que dé volumen, ¿sí? Requiere líquidos más transfusión sanguínea, porque ya el volumen no es suficiente, ¿sí? Lo que necesitamos son elementos formos, o sea, eritrocitos, factores de coagulación, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una transfusión sanguínea. Y por último, en la clase 4 va a requerir una transfusión masiva, probablemente más de 3 paquetes
de sangre y un control quirúrgico inmediato. Tienen que cerrar la herida para que deje de perder sangre mi paciente, ¿sí? Entonces, este cuadrito es clave, pero tienen que repasarlo bastante. Sí, tiene diferentes puntos clave. Ok, entonces vamos con el manejo y las medidas. Sí, un paciente con hemorragia externa, lo primero que tenemos que hacer es realizar una presión directa. Vamos a colocar un apósito o gasa sobre la herida y vamos a comprimir de manera continua. O sea, no vamos a presionar y luego liberar y luego le cambio el apósito porque si no es sangre, no. Si mi apósito se llenó de sangre, se empapó de sangre, coloco otro apósito limpio encima del apósito que ya está mojado. No se retira, porque al retirarlo, el primer apósito ya estaba formando un coágulo, o sea, como un tapón para que deje de sangrar. Entonces, yo lo que estoy haciendo es retirar el tapón y se vuelve a ver la herida. Entonces, no, solamente coloco encima, ¿sí? Ahora, ¿se controla el sangrado? Sí, entonces lo cubro con una banda, ¿sí? Y lo dejo ahí. No controlé el sangrado, vamos a elevar el miembro, si es que no hay fractura, por encima del nivel del corazón. ¿Para qué? Para que no llegue tanta sangre al miembro que se encuentra sangrando, ¿sí? Y de esta manera tratemos de controlar el sangrado. Ahora, elevándolo, ¿se controla el sangrado? Sí, lo trasladamos si es que hay necesidad. No controla el sangrado, tenemos que hacer una compresión arterial proximal. Por ejemplo, si yo me encuentro sangrando de mi arteria radial, imagínense, me hice un corte horizontal y está sangrando masivamente, colocar un apósito no funcionó, elevo por encima del nivel del corazón, sigue sangrando, voy a cerrar, por así decirlo, la vía principal de mi brazo. ¿Cuál sería la más próxima? La arteria braquial, ¿sí? Comprimo la arteria braquial contra el hueso para que detenga el flujo sanguíneo, ¿sí? Ahora, controlar el sangrado, sí, vigilamos y trasladamos según necesidad. No controlar el sangrado, ok, ahora algo más especializado, ¿no? Vamos a realizar un torniquete. ¿Sí? Y lo vamos a colocar por encima de la herida. Por ejemplo, en el caso sería si es de la arteria radial, donde sería el torniquete a nivel ya por debajo de la flexura del codo, ¿no? Sería en este nivel. Registramos la hora de colocación y mantenemos este registro visible, ¿no? Si vamos a colocarlo en una hoja o en un post-it, por ejemplo, lo que tengamos ahí cerca, colocamos la hora de colocación y lo ponemos de manera visible para que el personal que vaya a atender posteriormente a mi paciente lo vea y sepa en qué momento lo hemos colocado, ¿sí? No vamos a aflojar este torniquete hasta que sea trasladado a un centro de salud especializado, ¿sí? Entonces acá ya más a detalle lo que teníamos, lo que estábamos hablando, ¿no? La presión directa, que no la vamos a retirar, sino vamos a colocar más apósitos si fuera necesario, la elevación del miembro, que es muy importante, la compresión de la arterial proximal. Entonces acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, si fuera a nivel de la femoral, no, bueno, si fuera a nivel de la popliteo, atrás de la rodilla, ¿cuál podríamos cerrar? La arteria que acá no la colocan, la arteria femoral que se encontraría aquí, ¿no? Para evitar, para que no llegue el flujo a ese punto. Pero también tenemos, por ejemplo, la arteria facial, la arteria carótida, la subclavia, la braquial, que es la que estábamos hablando, y la poplitea, ¿no? La temporal sería un poco más rara, ¿no? No sé en qué situación, no me imagino en qué situación podríamos cerrar la temporal, pero ahí está, y de igual manera. El torniquete está indicado en hemorragias masivas, como les estaba diciendo, ¿no? Si ya con el flujograma que les enseñé, ¿no? Ya si no funciona con el cierre de la arteria proximal, ya tendríamos que seguir el torniquete, ¿sí? No se puede controlar y es más que todo, o hay una amputación traumática, por ejemplo, del miembro inferior de la pierna, tendríamos que realizar un torniquete porque este sí va a ser un sangrado masivo, ¿sí? O en caso del que el miembro esté aplastado. Se debe de colocar proximal a la lesión. El material que se debe de utilizar para envolver al miembro, en este caso sería un objeto blando, o sea, una tela, y con lo que le daríamos vuelta para ajustar el torniquete sería con un palo, ¿no? Un palo, un lapicero, un objeto que tenga forma de un palo o un lapicero, ¿no? Con el cual podamos darle vuelta.
¿sí? Y debe ser de 5 a 6 centímetros de ancho la tela, ¿no? Registrar la hora de colocación y mantener visible y no aflojar. Ok, precauciones importantes que tenemos que hacer. Colocar la tarjeta visible con la hora de colocación del torniquete. No aflojar el torniquete una vez colocado el torniquete y mantener el paciente en una posición de anti-shock. El Trendelenburg, que es básicamente la elevación de las piernas, no por encima del nivel del corazón, si no hay lesión de pelvis. Y trasladarlos urgentemente al centro de salud, porque lo único que nosotros estamos haciendo es estabilizar al paciente, pero no tratarlo. Al trasladarlo lo van a tratar, ¿sí? Ahora, ¿cómo manejamos una hemorragia interna? ¿Cuáles son los objetivos? Evitar mayor pérdida de sangre, mantener la perfusión y la oxigenación tisular, prevenir el shock hipovolémico, que ya vamos a ver más adelante lo que es y por qué es tan importante prevenirlo, o sea, a que pues, suceda, y trasladar al paciente para el tratamiento definitivo. ¿Cuáles son los signos de una hemorragia interna? O sea, ¿cuándo debemos de sospechar? Cuando mi paciente está pálido, pero en un grado intenso, y yo no veo un signo de que tenga una hemorragia. O sea, yo no veo un corte, no veo una contusión, pero mi paciente se está tornando pálido. Eso me está indicando que posiblemente hay una hemorragia interna. Piel fría y sudoración fría y pegajosa. El pulso va a estar débil y rápido, ¿sí? La respiración rápida y superficial. Esto lo hemos visto cuando estábamos viendo la clasificación, ¿no? Por clase 1, 2, 3 y 4. Hay una alteración del estado mental, un relleno, un llenado, relleno, vamos a ver, llenado capilar, mayor a 2 segundos. ¿Cómo medimos el llenado capilar? Haciendo digitopresión en lo que es nuestra uña, ¿sí? Se torna blanca, luego suelto y tiene que tornarse rosada instantáneamente. Es menor a 2 segundos, lo normal. Pero si yo presiono, se pone blanca, suelto y no se pone rosada y más de 2 segundos, me está indicando que no hay una buena perfusión. O sea, no está llegando la sangre a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, llenado capilar a mayor a 2 segundos me indica hemorragias, ¿sí? Circunstancias que la pueden sugerir cuando también tengo que sospechar en qué circunstancias, si mi paciente ha tenido un traumatismo en la cabeza, un traumatismo craneoencefálico, se ha caído, ha tenido un accidente de tránsito, yo tengo que sospechar de hemorragias. Ha tenido una fractura, de repente la fractura sí está perforando algún vaso, a pesar de que no sea exteriorizable. Ha sufrido de golpes violentos o accidentes de tránsito, o sufre de alguna enfermedad como por ejemplo úlceras estomagales. Estomacales, tumores. Hay muchas veces que el tumor crece demasiado rápido o de forma masiva y puede llegar a romper vasos sanguíneos continuos, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cuál es el manejo inicial para una hemorragia interna? Primero tenemos que evaluar el estado de salud de nuestro paciente, como con el ABCDE. ¿Sí? Tomarle sus signos vitales porque ahí también nos vamos a dar cuenta si está teniendo una hemorragia masiva o leve o moderada, ¿no? Como lo vimos en la clasificación. Activar el sistema de emergencias, porque acuérdense que lo único que nosotros hacemos es evaluar, confirmar y preparar para trasladar. Eso es lo único que nosotros hacemos, ¿sí? Y colocar al paciente en posición anti-shock. Es la posición de Trendelenburg, la que estábamos viendo, ¿no? Que es básicamente con los miembros inferiores elevados. Pies elevados, cabeza más baja que el corazón, ¿sí? Básicamente como inclinado. Esto es lo normal, un ángulo de 180. Tras del bug, la cabeza está más caída y los pies mucho más elevados, ¿sí? ¿Qué buscamos con esta posición? Podemos detener el sangrado si fuera a nivel de los miembros inferiores, pero más que todo es que la cantidad de sangre vaya a los tejidos principales, que en este caso, ¿cuáles son? El corazón y el cerebro, ¿sí? Y abrigar al paciente, porque como vimos, su presión es baja, está pálido, su piel está fría, hay que tratar de abrigar al paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a, siguiendo con el flujograma, tenemos que liberarlo de ropa ajustada, sí, por ejemplo, camisas, del cuello, la cintura y el tórax, ¿no? Pantalón y todo eso, no dar nada por la boca, nada de líquidos ni alimentos, porque si está inconsciente lo único que vamos a hacer es que se expire y entonces agregamos una lesión a nivel de pulmón, ¿no? Por sobre la que ya hay.
Vigilar signos vitales para que no se descompense. Si la presión arterial baja mucho, nuestro paciente entra en shock, ¿sí? Y puede fallecer. El estado de conciencia y su respiración de igual manera, ¿no? Porque también podríamos identificar una tríada de Cushing, una tríada de Beck, ¿no? Y podríamos ya más o menos, dependiendo de eso, indicarnos qué tipo de hemorragia está teniendo o dónde está el problema, ¿no? Control de las hemorragias de igual manera. Si es externa, podemos hacer presión. Si no, tendremos que buscarlo, ¿no? Por los signos clínicos y trasladarlo, como siempre, inmediatamente al centro hospitalario. Eso es muy importante. Y ahora, ¿cuándo debemos sospechar de un shock? O sea, nuestro paciente se está chocando, pero por una hemorragia. Esto es muy importante. Hipovolémico. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bajo volumen. Hipo significa poco, bajo, ¿no? Y volémico es de volumen, ¿no? Habla de líquidos, ¿sí? Puede ser, hipovolémico puede ser por líquidos, como por ejemplo orina, diarreas, ¿no? Más que todo puede ser por diarrea. Es una de las causas del shock hipovolémico. Puede ser por sangrados masivos. Puede ser por una deshidratación. Mi paciente se fue al desierto y no tomó agua, le puede dar un shock, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sospechamos? Shock básicamente es que tu cuerpo ya no está respondiendo. Porque nuestro cuerpo es muy sabio y tiene muchos mecanismos para tratar de compensar una deficiencia en nosotros. Entonces, si ya está tratando de compensar y continúa la deficiencia, continúa el sangrado, en este caso no continúa el sangrado, nuestro cuerpo está tratando, eleva la frecuencia cardíaca, eleva la frecuencia respiratoria, y aún así no se resuelve el conflicto, nuestro cuerpo empieza a fallar. Y ante este fallo ocurre lo que es el shock, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debemos de sospechar de shock? Hipovolémico, ¿no? Palidez y piel fría, más pulso rápido y débil, más una respiración rápida o superficial, más que nuestro paciente esté confuso o aletargado y que el llenado capilar sea mayor a 2 segundos. ¿Pero qué nos indica más, mucho, mucho, mucho más, chicas? Bueno, acá no lo pone, pero es la presión arterial. ¿Sí? Que nuestro paciente esté hipotenso. Esto nos va a indicar bastante. Ya miren, si esto está acompañado con un llenado capilar menor a 2 segundos y aparte que mi paciente esté aletargado, ya yo debo de sospechar de shock hipovolémico. Así no esté pálido, así su pulso esté medianamente bajo, pero no esté tan bajo, yo ya estoy sospechando de un shock hipovolémico. Se está empezando a chocar mi paciente. ¿Sí? Ahora, continuamos y ya por el último tema ya vamos a ver mucho más de fondo lo que es el shock, ¿ok? Perseguimos. Hemorragias internas que se pueden exteriorizar. Tenemos la otorragia, que es muy importante. De todo lo que les voy a decir, chicos, acuérdense de los términos. ¿Sí? Oto significa oído. Pues es otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. ¿Sí? Oto, oído. Ragia, sangrado. ¿Ok? La salida de sangre a través del conducto auditivo que puede ser consecuencia de lesiones internas graves. Puede ser, porque hay dos tipos. Con traumatismo craneoencefálico, o sea que hay una lesión a nivel del cerebro por una fractura de base de cráneo y mi paciente va a presentar salida de sangre por la oreja y aparte este signo, ¿sí? Que son los ojos de mapache, que ya lo vimos en TEC, sí, que me va a indicar fractura de base de cráneo, y el otro sería sin traumatismo craneoencefálico, que más que todo va a ser por pequeñas erosiones en el canal auditivo externo. Entonces, más que todo acá, a nivel del canal auditivo externo, puede haberse arañado, puede haber ingresado un cuerpo extraño que esté causando algún tipo de herida y va a presentar un sangrado, pero más ligero, ¿no? En el caso de por una fractura de base de cráneo va a ser un sangrado masivo, así como este. Tratamiento, no taponar la hemorragia, no colocar nada en el conducto auditivo, posicionarlo de manera lateral sobre el oído sangrante,
y movilización en bloque. ¿Por qué? Porque si es que hay una fractura de base de cráneo y nosotros tenemos que movilizarlo, vamos a empeorar la lesión a nivel de la médula, ¿sí? Entonces, movilizar en bloque hasta que sepamos cuál es el origen del sangrado, de la otorragia, ¿sí? Luego tenemos a la epistaxis, que va a ser la salida de sangre por la nariz. Epistaxis, sangrado nasal, ¿sí? Tipos, por rotura de pequeña arteriola a nivel de la nariz, puede ser sintomática en el caso de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, mi paciente con cáncer puede presentar una, o mi paciente con hemofilia también, ¿no? Que pueden ser trastornos de la coagulación, puede presentar una epistaxis traumática, un golpe directo y lesiones internas de cráneo de igual manera, ¿sí? Tratamiento. Primero, calmemos al paciente. Obviamente es muy incómodo, es desesperante. Hay algunos pacientes que se ponen muy ansiosos al ver la sangre. Calmemos a nuestro paciente, porque esto solamente va a empeorar el cuadro. Puede ser hasta que se aspire con la sangre, se atore. El paciente tiene que estar calmado. Sentarlo con la cabeza recta y ligeramente hacia adelante. Nunca la cabeza hacia atrás, porque al nosotros decirle a nuestro paciente que coloque la cabeza hacia atrás, lo único que vamos a hacer es que la sangre caiga hacia nuestra garganta y si nuestro paciente está ansioso o si está inconsciente, se puede aspirar y llegar al pulmón y causar una infección, ¿sí? Entonces nunca hacia atrás la cabeza, siempre hacia adelante, recto o un poquito hacia adelante y realizamos una presión en la fosa sangrante. Si es en los dos, la presión en ambas fosas, si es en una sola fosa, ¿no? De 4 a 5 minutos. Vamos a hacer la presión. Podemos también aplicar hielo sobre la fosa nasal para ayudar a lo que es la vasoconstricción vascular, ¿no? A que los vasitos se vuelvan más pequeñitos, se cierren y que deje de sangrar. Y si no cesa, podemos introducir una gasa empapada con agua oxigenada, con unas pinzas largas y finas. Y si no cesa, entonces, y se empapa de esta gasita, podemos aplicar una más. Recuerden, nunca retiramos la gasa que está empapada. Nunca. Así sea un corte interno y nosotros hemos colocado una gasa de manera interna y se empapó, no la sacas. Colocas más. Colocas más. De igual manera en la nariz, de igual manera en un corte superficial. ¿Sí? Y si fuera este el caso de que se ha empapado y continúa el sangrado, trasladar de manera urgente. Luego tenemos a la hemoptisis. ¿Sí? Esto, recuérdense de esta P. Esta P va a ser por pulmonar. ¿Sí, chicos? Pulmonar. Salida de sangre de la boca originaria del pulmón. ¿Sí? Síntomas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es pulmonar? Por eso les puse esta imagen. La sangre que va a botar el paciente con un golpe de tos, o sea, nuestro paciente va a toser, va a salir la sangre, esa sangre va a contener espuma o burbujas, ¿sí? Esto me va a indicar que viene de las vías aéreas. Esas burbujas o la espuma es el oxígeno, ¿sí? Y antes de que tosa, va a sentir un cosquilleo. Tratamiento, reposo en posición semisentada, ¿sí? Y conservar la materia expulsada en el recipiente y obviamente trasladar al paciente de urgencia. Y luego tenemos al otro que se puede confundir, que es la hematemesis, que es la salida de sangre de la boca originaria del tracto gastrointestinal, ¿sí? De las vías digestivas, del estómago, más que todo del estómago, ¿ok? También puede ser por algún tipo de sangrado en la boca y que nuestro paciente lo bote. A estos dos se les llama hematemesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a diferenciar? Uno, no van a tener burbujas, como yo le dije, no se va a acompañar con tos, o bueno, puede que sí, pero no va a tener burbujas. Eso sí, no va a tener burbujas. Va a ser una expulsión con restos alimenticios, en forma de coágulos, y a estos coágulos les dieron un nombre, en pozos de café, porque el vómito, o sea, esta sangre que va a salir, ya va a estar, o sea, como que la hemoglobina se va a ir desintegrando y de lo que era una sangre a rojo vivo, se va a tornar una sangre oscura, tirando para marrón, negro, así como lo ven aquí, ¿sí?
A esto se le dice en pozos de café. Son coágulos, es un rojo súper oscuro tirando para marrón, como lo ven acá de igual manera, ¿sí? Tratamiento, colocar al paciente en decúbito supino, con las piernas semiflexionadas y podemos también colocar una bolsa de hielo a nivel del abdomen para de igual manera provocar un tipo de vasoconstricción, ¿no? Y trasladarlo de urgencia al centro hospitalario. Luego tenemos las hemorragias por el recto, ¿sí? Tenemos a la rectorragia, que básicamente va a ser el sangrado del recto, ¿sí? Salida de sangre de rojo intenso por el ano, ¿sí? A causa de hemorroides, es la primera causa, ¿sí? O un proceso tumoral bajo a este nivel del colon. Tratamiento, consulta médica. Y tenemos a la melena, que también es muy importante que le sepan reconocer e identificar, que van a ser estas heces de color negro intenso, pero eso no es el único signo. O sea, si en algún momento ustedes tienen, notan que sus heces tienen un color negro, no se asusten porque hay medicamentos que causan este cambio de color, como por ejemplo el peptobismutol, que es este jarabe rosado que nos dan cuando hemos tenido gastritis o acidez estomacal o diarreas. Este peptobismutol hace que las heces se tornen negras. De igual manera, el hierro. Con las personas que sufren de anemia, en algún momento han tomado hierro, el sulfato ferroso también hace que las heces se tornen negras. Entonces, no es lo único por lo cual le podemos decir melena. La melena son heces de color negro intenso, malolientes, por eso yo les coloco el más, porque tienen que ser todos los signos de acá para que yo diga es una melena. Malolientes y van a tener un aspecto untoso como mantequilla y que se van a pegar al recipiente. O sea, por ejemplo, hago mis posiciones en el baño, paso la palanca y las heces se van a quedar pegadas, ¿sí? Porque van a tener un aspecto pegajoso. Entonces, es estos tres. Color negro, maloliente, ¿sí? Va a ser un negro como de brea, como esa pintura con la que pintan la pista, ese color negro, ese se le dice brea, va a ser unas heces color brea, van a ser muy malolientes y van a tener un aspecto untoso, ¿sí? Pegadizo, ¿sí? Y esto porque es producido por una hemorragia a nivel de las vías digestivas altas, ¿sí? Entonces, como es un sangrado alto, o sea, no es a nivel del colon, no es a nivel del colon, sino que es más ya por el estómago, como que por el intestino delgado aquí, como va a tener que pasar por el intestino delgado, luego el intestino grueso y recién ya va a salir por las heces, la sangre se descompone y se torna de este color negro, ¿sí? En cambio, si es de las vías digestivas altas y aparece en el vómito, no es un negro, no es un color negro, sino es como que un rojo oscuro. De igual manera, la sangre se llega a descomponer, pero no llega a ser negra, ¿sí? Si fuera de la vía digestiva baja, o sea, del recto, sería una rectorragia, ¿no? La sangre sale de un rojo intenso, de un rojo vivo. En cambio, la melena, como es de vía digestiva alta, sale oscura porque ya la sangre se descompuso. Tratamiento, traslado hospitalario urgente, ¿sí? Y por último tenemos a la hematuria, que es más que todo el sangrado a través de la orina. La podemos ver en los casos de ITU, que son las infecciones de tracto urinario. Son muy comunes, ¿sí? No se asusten si en algún momento les pasa. También lo pueden ver en los cólicos nefríticos, que es más que todo por los cálculos, estas piedritas que se forman a nivel del riñón y que pueden desprenderse del riñón, viajar hasta la vejiga e intentar salir por la vía urinaria y produce cortes, ¿no? Porque son piedritas, pueden producir un corte y sangrar y se combina con la orina y está la hematuria, ¿no? O tumoraciones en la vejiga, traumatismos abdominales o de fosas renales. Puede ser microscópica, que no se detecte a simple vista, o macroscópica, como esta, ¿no? Esta es macroscópica, macro, y esta es micro. No la vamos a notar, pero el microscopio sí la notan, porque detectan los eritrocitos, ¿sí? Que son las células de la sangre. Tratamiento, visita médica o traslado de urgencias.
Y ya por último vemos lo que es el shock hipovolémico, ¿sí? Que cómo lo vamos a definir como un estado clínico de perfusión tisular inadecuado, ¿sí? No llega suficiente sangre a nuestros tejidos, nuestro cuerpo ya no responde, ya intentó hacer todos sus esfuerzos para tratar sobrellevar este traumatismo, pero no puede y falla, ¿sí? Y al fallar disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y por último la oxigenación celular. Y como siempre les digo, si no hay oxígeno, las células se mueren, ¿sí? Entonces, ¿qué produce una disfunción orgánica progresiva? Signos y síntomas: palidez fría, palidez, piel fría, húmeda, sed excesiva, pulso débil y rápido, respiración lenta, profunda y a veces ruidosa, alteraciones del estado de conciencia, no llega suficiente sangre al cerebro, escalofríos y temblores, y de persistir puede desencadenar en coma, ¿sí? Que es un estado de conciencia deprimido, ¿sí? Causas principales, como les dije, hemorragias sanguíneas, pérdida de líquidos, vómitos, diarrea, sudoración excesiva, los atletas, diuresis, o sea, que haya estado orinando demasiado, puede ser por fármacos. Hay fármacos que aumentan la diuresis, o sea, el que el paciente orine mucho. Hay pacientes que a veces lo utilizan para poder bajar de peso, lo cual no está recomendado y puede llegar a causarle la muerte. Quemaduras extensas, porque como les dije, las quemaduras hacen que perdamos demasiado líquido, ¿sí? Fracturas de huesos largos, de igual manera, por el sangrado y por traumatismos del tercer espacio, o sea, una peritonitis, ¿sí? De la cavidad peritoneal, una infección, una pancreatitis, ¿sí? Es lo mismo, igual, una inflamación del páncreas y una obstrucción intestinal, ¿sí? ¿Cómo es la fisiopatología? Más que todo va a ser la disminución del volumen sanguíneo circulante, ya sea por una hemorragia, una pérdida de líquidos, quemaduras, fracturas o una patología del tercer espacio. Va a disminuir el retorno venoso, que es la precarga. Va a disminuir el gasto cardíaco y al disminuir el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión arterial, ¿sí? Va a disminuir la perfusión tisular y aquí es donde mi paciente se comienza a poner pálido, la oxigenación celular, el llenado capilar disminuye, ¿sí? Y por último, falla orgánica progresiva, si es que no se corrige. Mi paciente fallece. Entonces, ¿cómo reconocemos nuestro shock? Como lo vimos en el anterior gráfico. Vamos a fijarnos de su pulso radial, si es que está fuerte, todas las características, chicos. La amplitud, la frecuencia cardíaca, todo eso, ¿sí? Tenemos que medir la presión arterial porque para cualquier tipo de shock, porque hay varios tipos, pero en este caso estamos viendo el hipovolémico, la presión arterial es definitiva, ¿sí? Es es como que el pilar para identificar un shock. Entonces, nuestro paciente, en la mayoría, en casi todos los shocks, va a estar hipotenso, ¿sí? Va a estar hipotenso. Su frecuencia respiratoria hay que medir. Y bueno, aquí lo pusieron como apariencia de muerte, pero más que todo va a estar pálido, ¿no? Va a estar pálido, va a estar confuso, aletargado, es eso. Entonces, algo también para identificar si mi paciente en qué clasificación de shock está, ¿no? Tenemos que saber cuál es su volumen sanguíneo normal y cuánto es lo que ha perdido. Y para eso tenemos esta fórmula, ¿sí? Que nos va a ayudar a identificar el volumen sanguíneo total, que es básicamente 70 mililitros por kilo, ¿sí? Por el peso de mi paciente. O sea, si mi paciente, acá como el ejemplo, pesa 70 kilos, el volumen sanguíneo total de mi paciente deben ser unos 4.900 mililitros, o sea, unos 5 litros, ¿sí? Entonces, esta fórmula es para que le apliquen para saber cuánto es el volumen sanguíneo normal y dependiendo de eso van a ver cuánto ha perdido, ¿sí? Entonces, efectos de la pérdida sanguínea. Aquí más que todo es parecido a la clasificación de hemorragias, ¿no? Dependiendo de la cantidad de líquido, por ejemplo, si ha perdido 2 litros 500, mi paciente va a estar inconsciente. El pulso radial va a estar ausente, la frecuencia cardíaca va a estar mayor a 140, la presión arterial va a estar casi indetectable, y esto ¿qué me hace sospechar? Shock, y la frecuencia respiratoria va a estar elevada, ¿sí? Lo otro lo pueden revisar ya ustedes. Ahora, clasificación de shock hipovolémico, de igual manera.
¿sí? Dependiendo de la cantidad de sangre perdida, la vamos a clasificar como crítico, grave, moderado y leve. Y de igual manera, como les dije, ¿no? La presión arterial es muy importante. Es el pilar para identificar si se está chocando o no se está chocando, ¿sí? De igual manera, ¿qué me sirve? El llenado capilar, ¿sí? Su diuresis igual, si mi paciente ha pedido demasiado líquido, ya no va a orinar. Va a estar la diuresis en 0 a 10 ml/h. Eso me está indicando que mi paciente ya se está chocando, ¿sí? ¿Cómo manejamos el choque hipovolémico? Tenemos que detener la pérdida. Si en el caso es las diarreas, hay que tratarlo rápido. Si es el caso es una hemorragia, hay que detener la hemorragia, ¿sí? Aplicar el ABCDE para ver cómo se encuentra mi paciente, asegurar la vía aérea, ventilación y circulación, restaurar volumen, que es lo principal, ¿sí? Administrar líquidos por vía endovenosa y valorar si necesita una transfusión sanguínea o no. Monitorear continuamente para ver si está progresando positivamente o negativamente y actuar con rapidez. Y tratamiento definitivo puede ser quirúrgico, puede ser transfusión de factor de coagulación, o sea, la hemostasia, y manejar la causa, ¿no? Si en el caso fuera una enfermedad, un tumor, podemos detener el sangrado, pero hay que tratar la causa de fondo. Sí, en el caso no pudiéramos manejarlo con la restauración de volumen misma, hay que trasladarlo a un centro de mayor complejidad, como por ejemplo, unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Eso es todo por la clase de hoy, chicos. ¿Algo que no les haya quedado claro para poder resolver antes de mandarles su post-test? ¿O todo quedó claro, chicas? ¿Todo claro? Stacy, Luciana, ¿todo claro? Ok, ok. Entonces les voy a pasar el post-test y eso sería ya todo por la clase de hoy, chicas.